policiales y militares de estos días. Su organización lleva el recuento de presuntas víctimas que podrían haber sido asesinadas por su pertenencia a la resistencia. ¿Creéis que hay listas negras? Hay listas negras, no hay que olvidar. El futuro de los pueblos se construye sin borrar la historia, dice uno de los lemas de su organismo. Su marido lleva más de 20 años desaparecido. Ella sabe lo que es pelear contra un muro de silencio y la importancia de la memoria para no repetir errores. La palabra reconciliación no existe porque son los mismos del pasado que están hoy actuando y en poder y en control del poder, los que están reprimiendo al pueblo. Mi país nunca ha tenido un verdadero Estado de Derecho. Nosotros fuimos criados y educados en dictaduras militares. Jorge Illescas, antiguo funcionario de las Naciones Unidas, es otra de las opiniones más respetadas de Honduras. La resistencia le tiene ubicado entre los que apoyan al gobierno de facto, pero su discurso, siempre centrado e independiente, le permite reunirse en secreto con esos mismos dirigentes que luego le acusan en público de golpista. El presidente Zelaya, desde su cuartel general, donde tiene su Estado Mayor, que es lo que antes era la Embajada de Brasil, porque eso lo han convertido en un cuartel. Entonces desde ahí él anuncia, ¿verdad?, la batalla madre, la batalla final, porque dice restitución, patria o muerte. Es decir, el mismo eslogan de Fidel, patria o muerte. Illescas tiene fama de hombre honrado, de látigo de corruptos, y aunque está en las antípodas ideológicas de Berta, busca también un diálogo que arregle el país. Illescas conoce bien a Zelaya. No se extrañó cuando el presidente decidió volver, pero no cree que Zelaya sea ya, como reclama, una alternativa. Mi presencia aquí es una nueva oportunidad para abrir realmente las posibilidades del diálogo. La Casa Presidencial, el testigo mudo del golpe de Estado de hace 3 meses. Ahora, para la mitad de la población, se ha convertido en la morada del golpista Micheletti, el usurpador, el hombre que pasa por ser el mayor traidor de la nación. Para la otra mitad de la población, sin embargo, es la residencia del hombre que salvó a esta patria, de la persona que pudo ejecutar esa sucesión constitucional. Los tiempos de la política suelen ser, por defecto, muy cortos, mientras que los tiempos de la historia suelen ser, sin embargo, mucho más largos. Y ambos, Micheletti y Zelaya, quieren pasar a la historia. Antes de empezar, ¿cómo me dirijo a usted? ¿Como presidente interino o como sucesor constitucional? Pues las 3 cosas, como usted quiera. Cuando la secretaria personal de Roberto Micheletti llamó de improviso a las 6 de la tarde, solo dijo: el presidente le recibe dentro de media hora. Llevaba días buscando la entrevista y al final todo se reduce a que estés a menos de 30 minutos de distancia de ese palacio presidencial. Quisiera preguntarle si es usted un golpista. No, no soy golpista. No pretendo quedarme un día más en el poder de la nación. Recuerde que cuando vuelvo a insistir, cuando un golpe de Estado se queda todo mundo fuera y solo se quedan los militares y los personajes que les están acompañando. Aquí no, aquí los civiles siguen mandando en el país. Los servicios de presidencia graban la entrevista para que luego no haya malinterpretaciones. Micheletti insiste en que se irá a su casa en cuanto se celebren elecciones y sonríe cuando le comento que toda la ciudad está llena de pintadas con su mote, Goriletti. El presidente de facto sigue dolido con el gobierno español porque no reconoce su mandato y muestra su lado más bronco cuando le pregunto si permitirá la vuelta del embajador de España. Si él viene aquí a presentar credenciales a este gobierno, bienvenido. Si no, que se quede tranquilamente en España. Micheletti dice que él es solo una circunstancia de la historia, una especie de instrumento de la legalidad. El actual presidente no se siente un usurpador, pese a que hace 3 meses era Zelaya el que recibía en este mismo despacho. Lo mío es una sucesión constitucional. Solo tras la entrevista aparece otro Micheletti, menos tenso, menos irritable, hasta simpático. Un Micheletti que encaja las críticas a su gestión con una sonrisa e incluso con una mirada de interés hacia cómo se le ve desde Europa, con extrañeza de que se le critique por decretar en el país el estado de excepción. Cuando nos despedimos de Micheletti le pedimos permiso para ir al servicio. Nuestra cámara busca confirmar algo. Aquí está. Nos hemos ido al baño de mujeres de la Casa Presidencial del actual presidente Roberto Micheletti porque nos habían soplado que en el baño de mujeres de esta Casa Presidencial hay una estatua olvidada del depuesto presidente Manuel Zelaya. Una estatua gigante de fibra de vidrio, supongo, a la que le falta un dedo. Y la verdad es que no sabemos muy bien qué hace esta estatua aquí.
Ahora entiendo lo de la estatua. Puede que la estatua estuviera pensada para colocarla aquí, donde están los próceres de la patria. Nosotros solo estamos dispuestos a sentarnos en esas mesas de negociación cuando ya se ha llegado a un arreglo sobre lo que no es negociable, que es la restitución de la democracia y la restitución del puesto del presidente. Que tú no conoces a Zelaya. Zelaya es un hombre mentalmente desequilibrado, que en la mañana hasta el mediodía funciona con mucho sentido común, pero a partir del almuerzo hasta en la tarde, tú no sabes lo que va a hacer. Con sentido común o sin él, el caso es que Zelaya apostó fuerte, se infiltró en su propio país y llegó hasta una embajada situada a 1 kilómetro de su antiguo despacho. Pocas personas pueden hablar a la vez con ambos mandatarios y quizás sea el obispo auxiliar de Tegucigalpa, Monseñor Juan José Pineda, el único que esté ejerciendo de mediador entre ambos personajes. Amigo de los dos, conciliador, el obispo Pineda, que se define como hiperactivo, dice tener el diagnóstico del problema. ¿Qué han hecho mal ambas? No se han perdonado. El obispo lo mismo va al Palacio Presidencial a confesar a Micheletti que entra en la embajada con un pastel de cumpleaños para la esposa de Zelaya. Claretiano, formado en Colmenar Viejo, en Madrid, reconoce que debe utilizar toda su diplomacia vaticana para lograr acercar posturas. Incluso la espuma de la cerveza requiere de un poco de tiempo para poder asentarse. Yo creo que la efervescencia que hay ahora mismo en nuestro país necesita un poquitín más de tiempo para ir asentándose y para ir serenándose. Esa efervescencia se ve en las calles, en las conversaciones de los bares, en las colas del autobús. Mire cómo tienen las paredes. En los medios de comunicación, que no ayudan, sino todo lo contrario, a crear un clima de sosiego. Si los medios callan, las paredes hablan. Esa es una de las lemas de la resistencia que acusa a los periódicos locales de ser propiedad de las grandes fortunas, las grandes familias hondureñas que estarían a favor del golpe y a favor del status quo. Toda la ciudad está así, pintada, rayada, como dicen aquí. Está completamente tatuada. Tegucigalpa se ha convertido en una especie de gran panfleto con consignas de la resistencia. No hay una sola calle en el centro o un solo edificio oficial que no lleve su proclama o su graffiti. Es cierto que en los kioscos de prensa es difícil encontrar periódicos críticos con el nuevo gobierno de facto. Casi todos los diarios parecen representar al establishment, es decir, a los grupos de poder interesados en que nada cambie. Micheletti, que ha cerrado los dos únicos medios de comunicación críticos con su gestión, utiliza de manera casi obscena la Televisión Nacional de Honduras como canal de agitación y propaganda. Frente a quien promueve caos y anarquía, cárcel o asilo. La omnipresencia de Micheletti en su televisión, o mejor dicho, en la televisión estatal de todos los hondureños, es empalagosa. Su gabinete de prensa programa incluso hasta los comunicados de prensa. La presencia de seguidores de Zelaya, como también de las personas. La utilización abusiva de su televisión fue objeto de controversia también durante nuestra entrevista. El presidente justificó que derogaba el derecho a la libertad de expresión porque, según él, no podía tolerar que una radio y una televisión de la oposición le insultaran todos los días. Durante nuestra entrevista, 2 cámaras de presidencia de gobierno habían grabado el encuentro, algo habitual en estos casos. Lo que entonces no sabía, mientras le hablaba al presidente de propaganda y manipulación, es que al día siguiente yo me iba a ver a mí mismo, en su televisión, en mi propia entrevista, y difundido para toda Honduras. Por supuesto, no emitieron ni una sola de las preguntas sobre el golpe de Estado expuestas en este reportaje hace unos minutos. Nos dio una cantidad de... Así se entiende la libertad de